y a continuación vamos a presentarles un estudio energético de una turbina eólica de eje horizontal de alta potencia. Para esto me acompaña mi compañera Fernanda Galilea y un servidor, Jesús Manuel. Bueno, nos enfocamos más que nada el estudio en el estado de Puebla, para ser exactos en el municipio de Acacalco. Como lo dije, situado en Puebla. Este municipio cuenta con un buen potencial eólico para la instalación de una turbina eólica de eje horizontal de alta potencia. Bueno, primero que nada vamos a hablar de la atmósfera. La atmósfera son partículas sólidas y líquidas y son importantes para también los cristales de hielos y las gotas de agua, como nubes, nieblas y brumas. Bueno, esto está conformado de masa gaseosa, de altas temperaturas distintas, que pueden oscilar entre la capa inicial y la final. Bueno, continuando con los gases, se tienen dos tipos de gases, lo que son gases permanentes y gases en porciones variables. Y estos dos tipos de gases se encuentran situados en diferentes posiciones de la atmósfera. Tenemos, obviamente, como ya todos conocemos, 4 tipos de capas de la atmósfera, lo que es la termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Bueno, después hablaremos también del viento, que el viento son los rayos solares que inciden oblicuamente. Esto también tiene una gran cantidad de energía que llega a la Tierra, que es proveniente del Sol, y puede llegar a 2000 kilowatts sobre metro cuadrado, y anuales, por supuesto. El 2% de ellas es transformada en energía eólica, y que tiene una potencia de orden de 1017. Los vientos son afectados por 3 fuerzas: el efecto Coriolis, que más adelante hablaremos, la fuerza centrifugada y la fricción que hace en el choque del movimiento de las superficies y sus irregularidades. Ok, continuando. Se tienen diferentes diferentes cantidades de viento en diferentes puntos de nuestro planeta. Hay lugares muy beneficiados en este sentido. Uno de ellos uno de los principales ubicados en nuestro país es el Istmo de Tehuantepec, que es a donde se albergan unos cuantos parques eólicos, y por otro lado también tenemos lo que se le conoce como energía eólica marina, esto situando aerogeneradores en puntos estratégicos dentro del mar. Bueno, como habíamos dicho, vamos a hablar del efecto Coriolis, que es un sistema de referencia de rotación. Esto es considerado como una existencia de la aceleración relativa de un cuerpo, de un sistema y de dicha rotación. Esto siempre perpendicular al eje de rotación de un sistema o a la velocidad de un cuerpo, como bien vemos en la imagen que se está mostrando en la diapositiva. Bueno, aquí también vemos el objeto que se mueve sobre el radio de un disco, como se ve en la imagen, con una aceleración con respecto a de un movimiento hacia el eje, de un giro o alejándose hacia el este. También esto es una esfera de rotación en el que un movimiento de un objeto sobre los meridianos presentan como efecto al dicho movimiento que reduce o incrementa a la distancia del eje del giro de la esfera. Bueno, a continuación se presentan un poco de las innovaciones en cuestión de los aerogeneradores. Para darles un poquito más de contexto, los aerogeneradores existen
se empezó con la moda esta de los aerogeneradores desde hace mucho tiempo, eh, empezando con lo que se conoció anteriormente como molinos de viento, que ahorita en la actualidad todavía hay uno que otro lugar que se ocupan molinos de viento, esto más que nada para la extracción de agua de pozos. Bueno, sigue continuando con esta parte de las innovaciones. Hay dos tipos de generadores asíncronos, que estos van conectados directamente a la red, y generadores síncronos, que se debe de poner a cierta frecuencia para poderlos colocar a la red. Estos pues se necesita más que nada como una subestación para poder inyectar el flujo de corriente a la red. Bueno, primero que nada hablaremos del soporte. El soporte de un aerogenerador tiene que ser proporcionado a la resistencia y concientizar mecánicamente. Esto debe de soportar la fuerza del empuje del viento, por supuesto, y las vibraciones que puede generar. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, también el rotor y las palas permiten que la energía cinética del viento sea captada y transformada en energía mecánica. Esto por medio de un eje rotativo. Después de que es transformada en energía mecánica, se pasa por medio de un sistema de engranes o conexión a lo que se le conoce como como generador, que es el que nos va a proporcionar energía eléctrica. Continuando, también tenemos la parte de la orientación. Tenemos sistemas de eólicos que se orientan dependiendo a las corrientes de aire, que bien sea si van de norte a sur, de sur a oeste o diferentes posiciones. Esto por medio de anemómetros y sistemas mecánicos que posicionan lo que es la góndola, que es a donde va montada las alaves del generador, que eso también se lo vamos a mencionar un poco más adelante. Bueno, continuando con las partes del generador, tenemos diferentes partes nuestro generador consta de varias partes, para ser exactos 13, que podemos apreciar en la imagen. Comenzando por lo que es la base, que es a donde va a estar colocado todo el generador. Después un punto de conexión, que es el punto 2. Este punto de conexión comúnmente siempre se encuentra a pie del aerogenerador. Esto para reducir un poco la resistencia que se puede llegar a tener por parte de los cables o del cableado. Posteriormente tenemos la torre de sustentación, que es toda esta donde va a ir montado el aerogenerador. A continuación tenemos lo que es la escalera, que aquí se alcanza a apreciar un poquito, que es por donde se accede a lo que es la góndola. Bueno, hay unos generadores que ya cuentan con un sistema un poco más sofisticado para acceder a la góndola, que es en sí un elevador. Esto para facilitar el acceso. Posteriormente tenemos un sistema de orientación del rotor, de orientación de la góndola. Esto más que nada es para posicionar toda la parte de arriba, como anteriormente les mencioné, con ayuda de un anemómetro, para captar todas las ráfagas de viento de diferentes maneras, o posiciones en este caso, mejor dicho, orientaciones. El generador eléctrico, que es esta parte de aquí que se aprecia, y lo del anemómetro, que ya se los había mencionado. Tenemos el freno para giro del rotor, que es el que se encarga de parar a todo el sistema. Esto para evitar más que nada que vaya a tener algún daño por grandes corrientes de aire, sabiendo que los aerogeneradores se desconectan a una velocidad cercana, de 25 metros sobre segundo, o por arriba de 25 metros sobre segundo se empieza a aplicar esta parte del frenado. Después tenemos lo que es la caja multiplicadora, que es esta que se encuentra aquí. Todo el mundo se debe preguntar, me imagino, ¿cómo hace un aerogenerador para producir suficiente voltaje o suficiente energía para alimentar alimentar cierto número de hogares? Pues este es el que se encarga de hacer un poco de la magia de todo el aerogenerador, ya que este nos ayuda a multiplicar el número de vueltas que se están produciendo por medio de lo que son las palas o álabes
y el punto de inserción donde va sujeto todo lo que son las álabes. Y por último tenemos el buque o la nariz del aerogenerador, que es donde les digo que va insertada las palas y álabes. Bueno, continuando también con los componentes del aerogenerador, tenemos, bueno, esto ya se los mencioné anteriormente, esto sería lo de la carcasa. Luego tenemos el árbol secundario, el generador, que es este que se puede apreciar aquí, y tenemos el sistema de orientación, como se los mencioné, que es este de aquí, justamente el que se encarga de posicionar todo lo que está dentro de la góndola. Y tenemos el sistema de frenado, más a detalle exactamente aquí. Esto sería el punto de conexión de las paletas o de las álabes dentro del buque, que se encarga de comunicar toda la energía mecánica que se logra producir. Por último tenemos lo que es el perfil de energía mecánica. Sabemos que, bueno, para grandes rasgos tenemos una incidencia de viento que va a hacer que las álabes se muevan, o sea, el rotor produzca una energía mecánica por medio de engranes, ejes y todo eso, para pasarlas a lo que sería el generador y así producir energía eléctrica. Obviamente tenemos que tener un sistema de control y puntos de conexión dentro del mismo generador. Bueno, como habíamos mencionado, nuestro objetivo es desarrollar una propuesta de un sistema compuesto por una turbina de eje horizontal de alta potencia. Nuestros objetivos específicos, los cuales es analizar el sitio donde se coloca la turbina, que más adelante lo veremos, la realización de cálculos de la propuesta que demande, el diseño de modelo de la turbina en software QBLAD y simulación de funcionamiento de la turbina también en el mismo software, y exponer ante una audiencia como lo estamos haciendo ahorita. En este caso, ustedes. Bueno, vamos a comenzar por la parte del análisis del territorio nacional. Justamente tenemos en consideración que en nuestro territorio nacional hay secciones donde se tiene gran potencial eólico y secciones donde se tiene gran potencial solar. En este caso nos importa más un poquito la parte eólica. Nos vamos a situar más que nada en el estado de Puebla, en el municipio de Cacaloc, haciendo un análisis por medio de la CEL, nos logramos obtener un punto a beneficiar, que sería el municipio anteriormente mencionado, que tiene más o menos arriba de 500 habitantes. No es mucho los habitantes, pero pues por algo tendremos que empezar para empezar a ayudar al medio ambiente. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que es una zona protegida, que es una zona con alta vegetación. Bueno, tenemos un área disponible dentro del estado de 14.65 kilómetros cuadrados, obviamente. La capacidad instalable dentro del municipio, que cuenta con un potencial eólico, es de 113.04 megawatts y una potencia de generación de 413.98 gigawatts anuales. Esto a una velocidad de viento de 2.88 metros sobre segundo. Bueno, aquí seleccionaremos un perfil aerodinámico que es NACA 4412 y es el que se muestra en la imagen de abajo. La tabla de abajo nos dice algunas de sus especificaciones que tiene, como la longitud de la pala, que tiene 30 metros, el ángulo de ataque, que es de 5 grados, el coeficiente de potencia, que es de 0.4, el coeficiente de sustentación, que es de 0.9, y el coeficiente de arrastre, que es de 0.0125. Bueno, a continuación se presenta un poquito de los cálculos. Empezamos con lo que es el cálculo de la velocidad del viento a una altura de 100 metros. Para este caso ocupamos una fórmula que es la velocidad, que velocidad es igual a la velocidad de referencia
el logaritmo natural de lo que es la altura. Esto es un factor a considerar, ya bien sea de la zona donde se piensa implementar. Sería la altura de referencia de donde se están teniendo las pruebas, y el factor que anteriormente les mencioné. Sustituyendo ya los valores en la fórmula, nos quedaría que tendríamos una velocidad de 6.63 a esa altura, una velocidad promedio. Obviamente esto en metros sobre segundo. Posteriormente seguimos con lo que es el cálculo del potencial eólico. Según nuestro cálculo, tenemos un potencial eólico de 1.168 kilogramos sobre metro cúbico. Siguiendo con los cálculos, tenemos un potencial eólico disponible para instalar de arriba de 481.000 watts, o sea, para ser un poquito más preciso, 481.22 kilowatts, y una velocidad específica de viento de 9.47 metros sobre segundo. El rendimiento aerodinámico, ya con los valores anteriormente obtenidos, sería más o menos de un 40%. Bueno, ahorita ya vamos a empezar con la parte de lo que es la simulación. Para la simulación se tomó en cuenta, para la simulación que se realizó dentro de CuteBlade, se tomó en cuenta un perfil aerodinámico que anteriormente se mencionó, que es un perfil aerodinámico NACA 4412. Bueno, según con el perfil aerodinámico tenemos un comportamiento bueno, porque pues el perfil aerodinámico desde que se seleccionó ya fue aprobado por NACA, que ahorita en la actualidad esa asociación ya no existe. Bueno, se transformó en lo que hoy conocemos NASA, como dato curioso. Posteriormente se realizó el diseño de las alas con el perfil aerodinámico 4412, y pues aquí se muestra el diseño, que lo dividimos en 10 partes. Sí, fueron 10 secciones las que se dividió la parte del álave, para tener un mayor coeficiente de potencia. Y a continuación se le presenta lo que les mencioné, el coeficiente de potencia, que lo tenemos, para ser exacto. Hicimos dos simulaciones. La primera simulación nos arrojó un coeficiente de potencia de 0.45 y la segunda simulación nos arrojó un coeficiente de potencia de 0.46, que se considera aceptable, ya que un coeficiente de potencia ideal es de 0.5, es muy cercano a lo ideal. A continuación tenemos una imagen donde se muestra la carga estática de los alaves, donde se puede apreciar justamente en la parte roja, que es a donde se encuentra una mayor carga estática. Esto en la simulación, más que nada, esto nos lo marca la simulación a una carga estática de 19.90 megapascales. Y por último tenemos lo que es la simulación. Corremos una simulación a una velocidad constante de 12 metros sobre segundo, que nos estaba produciendo una potencia de 2.22 kilowatts, con un coeficiente de potencia de 0.63. Es un poquito, todos estos datos son según la simulación que realizamos dentro del programa. Y por último, aquí nos muestra dentro del mismo programa lo que son las turbulencias que genera el aerogenerador cuando está atravesando por ráfagas de viento. Bueno, aquí empezaremos en la sección de materiales. Aquí se seleccionará los tipos de materiales que son resistentes. Bueno, aquí tenemos tres tipos de, ¿cómo lo seleccionaremos? Que tengan una buena resistencia, inestabilidad a la corrosión y poco peso. A partir de esto tendremos 4 tipos de materiales, que son de fibra de vidrio reforzada con resina poliéster,
fibra de vidrio reforzada con resina epoxi, fibra de carbono o armidas o mixto de fibra de vidrio o fibra de carbono. Cabe resaltar que la fibra de carbono es un poco cara, por lo cual es un poco raro que se emplee en la parte de los aerogeneradores. Lo que más se emplea son las fibras epoxi y las fibras de vidrio. Bueno, nosotros seleccionamos para nuestras palas la fibra de vidrio impregnada con un material de plástico, resina epoxi, y funciona con fibras de vidrio, como ya habíamos mencionado, y esto permite que sean más ligeras y con mayor flexibilidad y con un adecuado, son adecuadas para las temperaturas y para los vientos. Bueno, siguiendo con los materiales de la torre de sustentación, las torres de sustentación son más que nada construidas a partir de hormigón. Esto es hay empresas que se encargan de construirlas en hormigón y para su transporte, se construyen en hormigón y son seccionadas para una mayor manipulación para facilitar lo que es la parte del montaje. En este caso se ocuparon los siguientes materiales, que son acero, hormigón y celosía, que son estos tres materiales que son unos de los materiales más adecuados para estas torres. También de esto tenemos que ver una estabilidad y resistencia, un análisis de carga adecuado y pues el dicho material. Bueno, tomando en consideración ya los parámetros mencionados, esto es una imagen de cómo se vería ya el montado de lo que es la cimentación, que es donde se colocaría toda la parte de la torre. Esta sería la torre. Y recordando que obviamente las torres, como les comenté, van seccionadas dependiendo a la altura de cada torre. Bueno, tenemos por parte de nosotros, al realizando los cálculos, seleccionamos un generador, Gref modelo PMG con las siguientes características. Obviamente es un generador trifásico de imanes permanentes, corriente alterna, con una potencia de 5 watts a 5 megawatts, con un cuerpo de aluminio y cobre, con una velocidad nominal de 20 a 900 revoluciones por minuto, con un grado de seguridad IP54 y voltaje de corriente alterna de 480 volts. Bueno, para el rotor se ubicará a Valdoberto, pues ya que de esta manera reduciremos las cargas y las fatigas de la sombra de la torre y sobre el rotor de las palas. Esto provocará oscilaciones del motor y reducirá el ruido del aerodinámico. Bueno, continuando, en este caso tenemos la parte de cómo se genera el voltaje. Bueno, en este caso cómo se genera la energía eléctrica y cómo sería más que nada el diagrama eléctrico. Aquí tenemos lo que es la turbina, tenemos la caja multiplicadora, el generador, y aquí tenemos diodos para el antirretorno, un sistema de antirretorno para evitar el regreso de la energía y que el generador funcione no como generador sino como motor. Posteriormente tenemos lo que es el inversor y un sistema de control de todo lo que es el aerogenerador. Bueno, en esta parte daremos a conocer nuestro prototipo que nosotros realizamos. Daremos el funcionamiento, cómo lo realizamos y una breve explicación. Bueno, nosotros sí se realizaron un par de modificaciones a un prototipo ya existente. En este caso se modificó la parte de lo que es la caja o góndola
un poco en el posicionamiento del motor y se le hizo un cambio de cableado porque contaba con un cable un poquito más delgadito y menos corto, y se le puso un recubrimiento al cable, esto para evitar que los dos cables anduvieran un poco volando. A continuación les vamos a presentar más o menos una pequeña demostración de cómo va a ser el funcionamiento y más o menos un poco la generación de voltaje que se tendría. Compañera, si me haces el favor de sostener el multímetro. Las álabes girarían y producirían un voltaje aproximadamente de nuestras pruebas que hicimos anteriormente. Logramos producir un voltaje de 4.5-4.75 volts, pero obviamente no se tenía una velocidad del viento constante. Sí hicieron pruebas con un soplador, pero la carga aerodinámica era un poco fuerte y lo más que se lo alcanzó a lograr en voltaje fueron 6.3-6.35 volts en este caso. Y ya por último también se rediseñó un poco también la parte de la orientación de los álabes. Se puso más o menos una orientación de los álabes una inclinación de los álabes de 5 grados aproximadamente. Esto para lograr captar el flujo de aire y hacer que las mismas álabes tuvieran un movimiento. Y fue como logramos obtener un voltaje de aproximadamente 6.35 volts en nuestro prototipo. Con los ejes y así es como está conectado los cables hacia el motor y hacia el eje rotativo de los álabes. Se encuentran también los engranes. En cuestión de los engranes no se le hizo una modificación, pero sí un reacomodo. Se cambió de posición la parte del motor. Anteriormente el motor encontraba del lado de abajo de la imagen y ahorita se puso en la parte superior de la imagen. Esto ahí se encuentra, va a quedar chueco esa imagen. Aquí podemos apreciar lo que son los álabes. Los álabes se les dio una limpieza también, esto para que quedaran un poco más blancos. Y aquí está lo de donde van conectados los álabes. Esto es a donde nosotros nos apoyamos para transmitir toda la energía del aire y transformarla en energía a partir de aquí se transforma la energía en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Aquí también tenemos la parte, como ya mencionamos, del motor y el sistema de engranes. Posteriormente, esta es la parte de la torre. De la torre, en donde, posteriormente, esto es lo de la parte de la torre de nuestro prototipo. Tiene un diámetro más grande en la parte de abajo y un diámetro más pequeño en la parte de arriba, donde va sujeta lo que es la caja o góndola que se le modificó a... Bueno, hemos llegado a la conclusión de que instalar aerogeneradores en el estado de Puebla, justamente en el municipio de Cacaloc, es muy buena idea, ya que se cuenta con muy buen potencial eólico, como ya anteriormente se mencionaron en los cálculos, y ayudaría a satisfacer la demanda eléctrica que se tiene en la zona
y en comunidades o municipios aledaños si es posible. Por otro lado, también se reduciría la cantidad de emisiones de CO2 considerablemente. Y por último, no sé si mi compañera gusta agregar alguna otra cosa. Por otro lado, también cumplimos con los objetivos deseados, ya que se llegó a calcular y a llevar a cabo la simulación. Y así como también, muchas gracias. Muchas gracias y que la luz los acompañe.